Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos siguiendo la línea hoy con Patricia Aguirre, que es antropóloga alimentaria, docente e investigadora en la Universidad de Lanús y trabajó durante 20 años en el Departamento de Nutrición del Ministerio de Salud, el periodo a abarcar 1870-1920. Buen día, Patricia, ¿cómo estás? Buen día. Es un placer poder contarte en este ciclo con tu presencia y nos encantaría escuchar tu caracterización de este periodo. Sí, bueno, yo no hago historia de la alimentación, sino que lo que trabajo es la sinergia entre el sistema agroalimentario y el sistema económico político, y cómo eso genera corporalidad y por lo tanto una manera de enfermar y morir, porque mi trabajo actual es en el Instituto de Salud Colectiva. Pero sí he trabajado sobre las transiciones alimentarias en Argentina, y este es un periodo particularmente rico porque la gran masa de inmigrantes viene con sus costumbres alimentarias desde la zona mediterránea, desde Centro Europa, y va a incidir sobre el patrón alimentario bastante pobre que había en lo que era el territorio argentino en ese momento. Y acá había un patrón alimentario muy basado en la carne y con muy poca variedad. O sea, la gran diferencia entre pobres y ricos se hacía por cantidad, no por variedad, ni por preparación. Así que cuando llegan los inmigrantes van a traer no solo alimentos, sino preparaciones nuevas. Y eso va a enriquecer enormemente lo que después vamos a conocer como cocina porteña, como patrones alimentarios regionales. Con los inmigrantes se desarrolla una industria alimentaria en diferentes rubros que no existía por dos motivos. Primero, porque no había mercado, y después porque no había tecnología. En ese momento se importa la tecnología europea fundamentalmente, y se crean mercados antes inexistentes. ¿Cuáles son esos rubros de la industria alimentaria que citás? Los inmigrantes alemanes traen toda la tradición de la cerveza, hoy les llamaríamos cerveza artesanal, pero en ese momento era una producción cuasi industrial. Los vascos traen a la Argentina las primeras usinas lácteas, vascos y franceses. Diversifican la producción láctea, que hasta 1870 había estado concentrada en 3 tambos para la provisión, y por supuesto la provisión bastante poco que no cubría la demanda de la ciudad de Buenos Aires. Uno sí, de ellos, el famoso, el de Quirno, ¿no? En lo que hoy es Flores,
en la calle Quirno Costa, que era el gran tambero de la época de la colonia. Sí, que por ahí no pasaba más allá de distribuir la leche, y vos decís, bueno, los vascos y los franceses lo complejizan y empiezan los quesos y otras producciones ligadas acá de eso, ¿no? solamente manteca salada al estilo escocés, y se empieza a hacer la manteca como la conocemos nosotros. Para mí el gran impacto lo tiene lo que después nosotros vamos a llamar el vino de la costa. A mí me resulta, entre todas las industrias alimentarias que trajeron los inmigrantes, no sé, los socialistas y anarquistas europeos utópicos, trajeron las panaderías industriales, que acá el pan era pan de mujer, lo llamaban, porque era pan casero, y la única panadería industrial que había estaba en el puerto, que era la panadería que hacía la galleta de marinero, la galleta para cargar en los barcos. Pero a mí lo que me parece que es interesante marcar es la producción del vino de la costa, que fue un vino que trajeron inmigrantes italianos del Pedemonte italiano, que se asentaron en las costas del Riachuelo, que se asentaron en las costas del Río de la Plata, bueno, lo que hoy es Avellaneda, Lanús, Berisso, y ellos vinieron con sus cepas, y por supuesto acá los que se asentaron en esa zona fracasaron rotundamente, porque el ambiente húmedo de la costa del Río de la Plata no permite un buen desarrollo de las cepas vitivinícolas. Entonces, algunos migraron a la zona vitivinícola, que estaba fundamentalmente en Mendoza, y después se desarrolla la de San Juan, y otros se quedaron obstinadamente acá y buscaron una cepa, que es la uva Isabela, lo que nosotros llamamos uva chinche, que es la única que resiste las condiciones de humedad de la costa. Sí, por eso se pueden ver esos parrales todavía en La Boca y en esos lugares, ¿no? Qué interesante, pero fue el origen del vino en Mendoza, que exporta hoy a Argentina. Claro, los viñateros italianos, con sus cepas, porque venían en los barcos con el brotecito, claro. Enriquecieron, diversificaron la ya existente industria vitivinícola de Mendoza. La mejoraron, le dieron una dimensión que no tenía, y contribuyeron grandemente a la expansión. Claro. Pero ¿Qué tal, Patricia? ¿Qué tal, Patricia? Cruz te saluda. Escuché un dato que no puedo dejar pasar por arriba, que me parece necesario que profundicemos. Has mencionado la instalación de la panadería industrial, y yo me pregunto cuáles son esos cambios que trajo. ¿Cuáles son los cambios una vez que se instala la panadería, digamos, categóricamente como algo industrial? Ahí, por ejemplo, comíamos las medialunas, comíamos los vigilantes, las lenguas. Claro, a ver, antes, por supuesto que había panadería, pero era panadería casera, o la panadería fina, lo que nosotros llamaríamos hoy las masas, las galletitas, estaba en poder de los conventos. Cuando en la era colonial las familias querían dar un banquete, le solicitaban a las hermanitas de los conventos
que hicieran toda su pastelería. La pastelería era prácticamente una actividad de las monjas. Y con esto también los conventos ganaban dinero para sostenerse. Pero cuando vienen los anarquistas fundamentalmente, montan las panaderías como fábricas, con fundamentalmente hombres, ¿no? Destinados a amasar, modelar distintos tipos de panes. Y también las facturas dulces. Y ustedes saben que muchos de los nombres de nuestras facturas hoy tienen nombres irreverentes, justamente porque eran una forma de los anarquistas de burlarse de la autoridad. Claro. Entonces ahí tenemos el vigilante, las bolas de fraile, los suspiros de monja, el cañón, sí, pero de dulce de leche. Todas estas cositas fueron como bromas para difundir esta la ideología de burlarse de la autoridad. Claro. Patricia, y vos citaste en el arranque la llegada de las preparaciones nuevas que hoy caracterizan lo que sería la comida nacional. ¿Cuáles son? Podría citar, la verdad que se nos termina el programa, pero algunas de esas preparaciones nuevas que por ahí perduran todavía. Y mira, los franceses traen la media luna, que en nosotros tiene dos versiones que en París no tiene, la de manteca y la de grasa. Claro. El mantecol, que para nosotros es recontra porteño, es el halvá. Claro. De los inmigrantes de origen árabe. Yo que te quiero insistir con el vino de la costa. El vino de Huachinche llegó a ser el vino obrero. Sí. Se hacían 2.500.000 litros. El agua de Buenos Aires era tan mala, sobre todo el agua del conurbano, que el vino obrero, el vino de la costa, llegó a ser el vino que tomaban los obreros en las fábricas, y como tenía tan baja gradación alcohólica, 6, 5, mucho más baja que la cerveza, los obreros podían seguir trabajando, no se emborrachaban. Qué buen dato, claro, porque entonces, se habla mucho de que la gente tomaba vino, pero con la baja graduación, interesante. Y además es un vino tan ácido, porque el vino de la costa se perfora el estómago, tan ácido que digamos que se conservaba razonablemente bromatológicamente aceptable, a pesar de ser distribuido en forma suelta. Así que tuvieron un impacto importante en la alimentación popular, porque también en esa época se rompe el patrón alimentario y los sectores acomodados tienen un consumos afrancesados. El sector, la aristocracia de la bosta, de la sociedad rural, los criollos de antes, mantienen el patrón alimentario francés. Acordate que en ese momento la aristocracia argentina vivía 6 meses y 6 meses. En París hay un barrio que se llama La Argentina, que es donde iban a parar todos nuestros señoritos. ¿Es cierto lo de que se llevaban la vaca o es un mito? ¿Llevaban la vaca para tener leche? Eso dicen, yo no ahondé ahí. Claro. Es muy probable que haya sido cierto, porque los excesos y la estupidez no tienen límites. Pero en ese momento ese sector de la población
se enfoca en lo francés, que era lo fino, las comidas con crema, el banquete, se hacían banquetes por cualquier cosa. En cambio, los sectores populares se alimentan de una manera diferente. Mucha fruta y verdura, porque los italianos habían cerrado un sistema de comercialización fruta y hortícola sumamente inteligente, y habían armado y dominaban el mercado de abasto, y mucha fruta y verdura. La carne estaba en manos de los frigoríficos ingleses, claro. Y dejan acá, exportan el músculo, pero dejan acá las vísceras. Entonces eran muy baratas, y además somos uno de los pocos países que considera las vísceras un manjar, entonces había acceso de los sectores populares a la carne, cosa que en Europa era impensable. Impensable. Patricia, se nos acabó el tiempo, tenemos que cerrar el programa. Es una de esas veces que uno quisiera detenerlo al tiempo, pero bueno, no faltará oportunidad. Ojalá nos encontremos pronto para seguir conversando sobre estos temas tan atractivos que conforman parte de tu pasión y que investigas permanentemente. Un gran abrazo. Un gran abrazo, muchas gracias por la llamada, y me alegra enormemente que tengan un ciclo dedicado a la historia de la alimentación argentina, porque es súper interesante, súper interesante. Así es, parte de lo que nos has devuelto, ha fortalecido esa idea hoy con mucha claridad. Que tengas un muy buen fin de semana. Muchas gracias, igualmente. Patricia Aguirre es antropóloga alimentaria, docente e investigadora en la Universidad de Lanús. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.